Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver el tema 37 de esta serie, los frutos del Espíritu. Vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por habernos permitido hacer un recorrido, Padre Celestial, caminando de tu mano, de tus enseñanzas, mi Señor. Si bien es mucho lo que debemos aprender, Señor, tú cada día nos vas enseñando más, Padre Santo. Cada día más nos damos cuenta, Señor, que es más y que conocemos muy poquito de ti, pero queremos cada día, Señor, acercarnos más a ti. Te damos gracias y te pedimos que nos des esta revelación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta palabra es muy importante porque ya hicimos todo un recorrido, iniciando un recorrido donde veníamos a arrepentimiento. Los primeros temas fueron arrepentimiento. Luego vimos la limpieza de nuestro corazón. Vimos todos los pecados de los que debemos ser limpios, de lo que debemos de saber que qué es un pecado, si es un pecado o no era un pecado. Y después vimos cómo íbamos a vencer la carne. Posteriormente vimos que hay una armadura que Dios nos da para poder pelear esta batalla en este mundo terrenal contra lo espiritual. Posteriormente vimos una reflexión en donde vimos si somos salvos o no, si estamos caminando en luz o no. También vimos, después de revisar los pecados, cómo Dios es el único que nos va a sanar. Y cuando nos da esa sanidad, Dios nos transforma a través de la rueda del alfarero. Y que con ello debemos escudriñarnos para saber si estamos caminando en el sendero correcto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues dar fruto, que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que nosotros estamos caminando con Jesús. Cuando Dios hace todo este proceso en nuestra vida, el objetivo es nuestra santificación, y nuestra santificación va a dar ese reflejo en frutos. Y acabamos de ver los 9 frutos en lo que nos vamos a convertir, el carácter que vamos a poseer, para lo que estamos aquí dando frutos. Vamos a tener a Cristo en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo lo vamos a recibir, porque el Padre va a ver al Hijo en nosotros, y entonces por eso es que se cumplen las peticiones de nuestro corazón. Porque aparte, teniendo a Cristo en nuestro corazón, pedimos bien. Ya no pedimos para nuestro deleite, sino que pedimos bien, y entonces podemos dar ese fruto. Y esta enseñanza la vamos a ver muy rápido. Después vamos a tener una serie en donde vamos a ver fruto por fruto y cómo vamos viendo, cómo se va dando esa evidencia de cada fruto en este proceso personal y matrimonial. Y esta enseñanza está basada, la retomamos algunos fragmentos de el libro El Jardín de la Gracia de Dios. Así se llama este libro. Y la autora es Elizabeth Josh. Esta autora muy famosa, muy conocida, nos comparte este libro, El Jardín de la Gracia de Dios. Y vamos a ver. Los frutos del Espíritu, bueno, son lo que Dios quiere para que nosotros podemos estar en servicio abundante a Dios. Y el fruto es evidencia de corazones transformados. Los frutos desean el bien para los demás, y los frutos proporcionan la victoria de Dios en momentos difíciles de nuestra vida. El fruto es que la gracia de Dios resplandezca en nosotros.
Y los frutos, para que nosotros podamos dar un fruto, es que primeramente hubo una preparación muy especial para que hubiera ese crecimiento, para que pudiera haber esta cosecha de frutos. Debemos prestar nosotros mucha atención en cuán fructíferos somos para Dios. Y esto es cuando reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. El fruto es la evidencia de lo interno. Los frutos son lo que somos adentro, lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Te acuerdas que al principio dijimos que Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne? Esa es la evidencia de que Dios puso un corazón de carne en que podemos dar frutos. Y son 9 frutos, ya los vimos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el fruto del Espíritu solo lo vamos a dar cuando sea Dios haciéndolo en nosotros. En nosotras, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder dar fruto, es imposible, pero en el Espíritu es que vamos a poder dar fruto, con la ayuda del Espíritu. Nosotros nada podemos hacer, es Dios quien nos ayuda a dar fruto. Y esas son las manifestaciones de que Cristo vive en mí, de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y son una unidad, estos frutos son una unidad, aunque se presentan dificultades. En este capítulo, en Gálatas 5, vimos que al principio se presenta una dificultad entre el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces ahí es nuestra batalla espiritual, cuando luchamos con nosotros mismos, porque estos se oponen entre sí para que hagamos lo que es más fácil, como que lo que el mundo quiere. Y estas son debilidades, obras carnales, pero debemos examinarnos para poder caminar y andar en el Espíritu. En Salmo 139, del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y debemos comprender, como tercer punto, el llamado a andar en el Espíritu, para que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que no voy a satisfacer mis deseos de la carne? Cuando yo empiezo a andar en el Espíritu. ¿Y cómo puedo comenzar a vivir en el Espíritu? Cuando me empiezo a someter a la palabra de Dios. ¿Y cómo me puedo someter a la palabra de Dios? Cuando vengo a escudriñarla. Cuando la escudriño, la comprendo y me someto a la voluntad de Dios, es cuando nosotros le agradamos a Dios. Y entonces le pedimos que lo que ya leímos, Él lo haga en nuestra vida. Y entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra, empieza a redarguirnos, y es Él el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y los pensamientos, ¿cómo hace el Espíritu Santo ese cambio en nosotros? Ahora nos guía los pensamientos, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces ahora optamos por quitar los malos pensamientos, por poner lo que dice la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo, cuando nosotros queremos pensar y darle rienda suelta a nuestros pensamientos, y que nos ponemos a pensar, ¿dónde andará el cónyuge? ¿Qué estará haciendo? Y cuando empezamos a murmurar, el Espíritu Santo dice: no, tienes que pensar en todo lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, en eso pensar. Y entonces decimos: ay, sí es cierto. Y entonces vamos a la palabra y empezamos a leer las promesas de Dios. Y esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace el Espíritu Santo a través de esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si nosotros queríamos proferir maldiciones, ahora el Espíritu Santo dice: no, tu boca solo debe hablar bendición. Tu boca es una boca que habla la palabra de Dios. Y entonces empezamos ahí a adorar en vez de amar. Empezamos a adorar a Dios en vez de maldecir a los demás. Y también cuando las acciones, el Espíritu Santo es quien me va ayudando y me va diciendo: mira, pero yo tengo que meter la palabra de Dios, y el Espíritu Santo empieza a usar esa palabra y te la trae a recuerdo para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Si tú no metes la palabra de Dios en tu vida, ¿cómo es que si no hay esa palabra, cómo es que va a haber ese redarguir? Entonces hay que dejar obrar a Dios en nuestro interior para darle la gloria a Dios. En la enseñanza pasada hablábamos de la santidad.
Y la palabra de Dios dice que no hay quien haga el bien. Por eso debemos permanecer en Dios para que Él nos dé gracia y para que nosotros podamos vivir en constante arrepentimiento. Acuérdate que no hay justo ni aun uno, pero vivimos en ese constante arrepentimiento y entonces con eso no nos apartamos de Dios. Y entonces Juan 15 dice, yo soy la vid, permanecer en Jesús. Solo permaneciendo en Jesús podemos andar en luz y dar fruto. Y cuando vamos a dar fruto, cuando entremos en una comunión con Dios, cuando nos sometemos a Dios y cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Bueno, en primer lugar, solamente podemos permanecer en Jesús cuando permanecemos en la palabra, en la lectura constante de la palabra. Y yo en todas estas enseñanzas te he invitado a la constante lectura de la palabra, porque sin esta palabra no vamos a poder avanzar. Ni siquiera vamos a conocer qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo de buen nombre, en qué pensar. Entonces, por eso es que debemos conocer la palabra de Dios y no solo leerla así nada más, sino hacer nuestros estudios para poder escudriñarla, y escudriñando vamos a avanzar. Y en la palabra de Dios vamos a conocer el plan de vida para nosotros. También dice en Colosenses 3:16, dice, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Debemos pedirle a Dios hambre y sed de su palabra. En segundo lugar, es que debemos permanecer en constante oración y que aquí debemos de clamar a Dios de manera constante para que esa comunión no se pierda. Debemos nosotros ser personas de oración para mejorar nuestra vida de oración, es decir, para prepararnos, para hacernos hábiles en la oración, como conviene. Acuérdate que hay oraciones que no se son escuchadas y oraciones que sí son escuchadas. Solamente declarando la palabra que vamos a escudriñar es como podemos tener oraciones que toquen el corazón de Dios. Y esto lo vimos en las primeras enseñanzas. Otro punto para permanecer con Jesús y dar fruto es obedecer los mandamientos de Dios, ya que esto mejora nuestra relación con Dios y nuestra permanencia en Cristo. En Juan 15:10 dice, obediencia a Dios, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces nosotros vamos a dar fruto siendo obedientes al Espíritu Santo y dejando que Él nos transforme toda nuestra vida. Y entonces así se empieza a ver una evidencia de esa transformación. Y entonces Dios nos empieza a preparar para un crecimiento mayor. Dios, cuando llegamos a Dios, Él nos da vida. Nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Y entonces cuando venimos a Dios, Él nos levanta. Él nos dice como a Lázaro. ¿Te acuerdas cuando Lázaro está muerto? Y entonces Dios le dice, levántate. Dios no le dijo, yo te voy a levantar, ni Él lo levantó. Él le dio la orden, levántate. Y esa orden también nos fue dado a nosotros cuando nosotros vinimos a Dios, porque Él nos dijo, levántate. Y entonces fue cuando nosotros decidimos dar como que ese primer paso hacia Él, donde dijimos, sí, te acepto. Ahí nosotros estamos aceptando la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos levantamos, Él empieza a transformar nuestra vida a través del Espíritu Santo, dice que Él nos da de beber y de comer, nos da de comer a través de la palabra y nos sacia a través de Él. Acuérdate que una vez encontró en un pozo a una mujer que andaba, que no tenía paz, y entonces Él le dio de beber y entonces le dijo, nunca más tendrás sed. Así nosotros nos dice, levántate, vamos a Dios, Él nos da de beber, Él nos sacia y entonces nos empieza a dar de su palabra, con la cual, con esa palabra podemos dar fruto, porque el Espíritu del Santo va a activar esa palabra en nuestra vida y entonces nos va a preparar para un crecimiento mayor cada día. Y entonces cuando nosotros empezamos a dar ese fruto, mira, estos frutos que vamos a comenzar a dar son de amor. Un verdadero amor, donde ya no va a ser un amor caprichoso,
así de yo quiero que mi cónyuge esté conmigo para no sentirme avergonzada. No, sino que va a ser un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree, que es paciente. Entonces empezamos a dar esa evidencia. Y entonces cuando empezamos a dar amor, también eso vamos a empezar a recibir. Y ya no tenemos un amor basado en lo que dice el mundo, sino un amor en lo que dice la palabra de Dios. También empezamos a dar el fruto del gozo, porque antes donde estábamos deprimidos, donde estábamos ansiosos, ahora hay paz. Aunque haya tribulación, ya entendimos muchas cosas y entonces ni siquiera sabemos por qué hay tribulación a mi lado, afuera, pero yo tengo paz. Y ya tenemos gozo, ya tenemos paciencia, ya somos benignas, ya hacemos el bien. Ya aprendimos a cultivar la paz, la paciencia, y entonces ya empezamos a vivir una vida más santa, una vida en calma. Y entonces ya somos bondadosas, donde antes no podíamos ser amables, ahora ya somos benignas. Y todo eso va a ser con ayuda del Espíritu Santo. Y entonces también vamos a tener fe, y entonces vamos a ser mansas. Y entonces cuando nosotros seamos mansas, vamos a tener un carácter sustentado en el carácter de Cristo, en la humildad. Y entonces es ahí donde vamos a dar evidencia. Y cuando damos evidencia, entonces una persona con estas características lo único que hace es atraer gente. Porque como hay paz, la gente quiere de esa paz. La gente ve hermosa a esa persona. ¿Por qué? Porque está reflejando el carácter de Cristo. Y entonces es cuando tú te estás deleitando con Dios, y entonces Dios concede las peticiones de tu corazón. Y entonces aquí ves muchas promesas cumplidas, porque ya hay paz, porque ya todo lo ves con claridad, porque Cristo mora en ti, porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y todo esto fue un proceso, pero así como los frutos, así como el dar fruto es en las temporadas de que se siembra y luego se espera la cosecha de esos frutos, es un proceso tardado. Así también nosotros, no es algo que sea rápido. Por eso es que nos debemos de dar paciencia para poder crecer en estos frutos y dar esa evidencia de Cristo en nosotros. Y como ya te mencionaba, estos 9 frutos merecen un estudio en particular, y te lo vamos a dar más adelante en una serie en donde se hable nada más de los frutos, de cómo vas a dar fruto con tu familia, con tu esposo, en el trabajo, así en todos lados donde ya eres una persona que da un fruto y que da luz. Y entonces es ahí donde te puedes deleitar con Dios. Entonces, bueno, yo espero que nos acompañes en esa serie que vamos a hacer más adelante, para que podamos conocer cada uno de estos frutos en nuestro proceso de crecimiento personal y matrimonial. Y pues vamos a terminar con una oración en este tema, y vamos a terminar con esta oración. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque nos ayudaste a comprender, Señor, que el fin, la finalidad, Señor, que estemos aquí, no es otra cosa más que el que demos fruto, el que reflejemos tu carácter, Señor. Y sabiendo que teniendo tu carácter, Señor, ya habremos logrado muchas cosas, Señor. Caminar contigo, llegar a vida eterna, Señor, y que con ello también podremos ver tu misericordia, tu bondad en esta tierra de los vivientes. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu enseñanza. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has sostenido, porque nos has guiado y porque sé que nos vas a seguir guiando, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.